que me puse esta chaqueta talla M y está resistiendo en estos momentos solo por fe, pero no se preocupen, ya vendrá algo nuevo. Y vamos a hablar de fe. Les saludamos, qué bueno verles, bienvenidos. Les saludamos a todos los que están en este lugar. El pastor decía hace un ratito, si vemos puestos que no tienen personas nuevas es porque en algo estamos fallando, ¿no? Estamos orando por los 100. ¿Cuántos creen que vamos a llegar a los 100? ¿Cuántos creen que lo vamos a superar? ¿Cuántos están haciendo algo para que lo superemos? Amén, amén. Ese amén me gustó, ese último sobre todo. Bien, el día de hoy vamos a hablar de una palabra, de un título que tiene un nombre particular y se llama... ¿Cómo se llama? No, pero así con ganas, pues, como que tiene fe de verdad. ¿Cómo se llama? Una fe que rompe, ¿cierto? No cualquier tipo de fe, una fe que rompe. Y vamos a hablar de qué tipo de fe se trata y de lo que Dios ha venido hablando últimamente a nuestras vidas. Aprovecho de bendecir sus vidas, de agradecerles por el cariño, por el amor que me entregaron. Desde el día miércoles he estado recibiendo mucho cariño. Les agradezco a todos, bendigo sus vidas y como dice el pastor, y los que no me saludaran, que Dios los bendiga un poquito menos. No se preocupe. Yo sé que usted tiene una vida ajetreada y que por alguna razón tal vez no se puede, pero el momento de llegar acá, el abrazo que recibimos, realmente me emocioné cuando estaban orando ahí por mí, porque había manos que respaldaban y ese es el tipo de iglesia que queremos ser, amén. Así que si alguna vez a mí se me olvida saludarle a usted por su cumpleaños, perdóneme, pero sepa que hay una iglesia que le apoya, una iglesia que le abraza y una iglesia que le acompaña, amén. Amén. Y como decía también el pastor el día de ayer, vimos un tiempo muy, muy bonito, los varones de este lugar, y sabemos que no es fácil ser hombre. ¿Cuántos hombres dicen que es fácil? A ver. ¿Es fácil? Ok. ¿Es fácil ser mujer o no? ¿No? Las mujeres, Dios creó al hombre y a la mujer de maneras diferentes, con aptitudes diferentes, con cualidades diferentes, pero ambos muy valiosos para el Señor. Pero los varones, por mucho tiempo habíamos estado de alguna manera, no sé, durmiendo, ¿no? ¿Podríamos decirlo así, pastor? Durmiendo un poquito. Y como decía también el pastor, espero que desde el día de ayer algo distinto haya habido en la vuelta a sus hogares. Para los que no pudieron estar, no se preocupen, van a haber más instancias, ¿sí? Prontamente nos vamos a reunir. Hay algo hermoso que Dios está creando, que Dios está haciendo, que Dios está moviendo, así que no se lo vaya a perder. A ver, los que no estuvieron ayer, ¿cuántos levantan su mano y dicen, la próxima vez voy a ir? A ver, ¿sí? ¿La próxima vez vamos? La próxima vez le vamos a invitar también. ¿Amén? Amén. Sí, anotando al ministro Julián ahí para... Hermanos, no se van a arrepentir. Yo sé que siempre nos molestan que terminamos comiendo y tienen razón, pero alimentamos primero el espíritu y después nos alimentamos un poquito más. Pero es muy lindo lo que se da, de verdad no se lo pierda. Y también, a lo mejor pasó un poquito desapercibido, desde el día martes, diga conmigo martes, vamos a comenzar con discipulado número 1 para las personas nuevas, para las personas que nunca han tomado discipulado. ¿Cuántos están contentos por eso? No tanto parece. Y el miércoles, con las personas que ya habían empezado el primer camino, discipulado número 2. Así es que nos vamos inscribiendo, nos vamos moviendo. Dios está haciendo algo. Mira a la persona que tiene a su lado, dígale, no te quedes fuera de lo que Dios está haciendo. Amén. ¿Cuántas veces no vinimos a este lugar y veíamos sillas vacías y soñábamos con esto que está haciendo Dios? Soñábamos con ver personas nuevas y no solamente con personas nuevas, soñábamos con verle a usted apasionado por lo que Dios está haciendo. Y yo creo que hay algo especial. Amén. Y para eso, para seguir en lo que Dios está haciendo, necesitamos, diga conmigo, una fe que rompe. Una fe que rompe. Y vamos a hablar de eso el día de hoy. Voy a tratar de no extenderme mucho. Mentira número 1. Vamos a hablar entonces y le voy a pedir que me acompañe al libro de Hebreos porque todos sabemos esta definición de lo que es fe. Usted la ha escuchado muchas veces. Desde la escuela dominical la aprendemos de memoria. Y dice que es pues la fe, la certeza de lo que... Dígalo conmigo, dígalo con ganas. Amén. Es pues la fe, la... de lo que se espera y la...
de lo que no se ve. Esa es la definición que por mucho tiempo usted y yo hemos tenido como cristianos. La conocemos, la hemos aprendido de memoria, pero tal vez no siempre la hemos hecho vida en nosotros. ¿Cuántos de los que están acá dicen yo tengo fe? Levante su mano conmigo y diga, ¿sabe qué? Yo tengo fe. Yo tengo una fe que a veces me sorprende, que va más allá de lo que yo pienso, de lo que yo puedo comprender. Y dijimos entonces que eran dos cosas importantes. Primero que era una certeza y también dijimos que era una convicción. ¿Qué es la certeza? La certeza es un conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Para aquellos que dicen que la fe no tiene lógica, están equivocados. La certeza, la fe es primero certeza y la certeza es un... Si yo no lo creo, si yo no lo pienso, si yo no lo entiendo, no voy a tener fe. Esto es distinto de lo que nos habían enseñado. Muchas veces a nosotros nos habían dicho que la fe era una emoción, que era como, yo sé que esto no va a funcionar, pero aún así yo quiero que funcione. Pero no, nos está diciendo que lo primero es una certeza, y una certeza es un conocimiento. Y un conocimiento significa que yo desde antes tengo que decir, esto va a funcionar. No sé cómo lo va a hacer, Señor, pero esto va a funcionar. Y una certeza es un conocimiento seguro, diga conmigo, seguro. Es un entendimiento que incluye la razón. Como cuando dicen que la fe es ilógica, no es así. Es claro de algo sin temor, diga conmigo, sin temor de equivocarse. Esa es una certeza. ¿Qué es una certeza? Entonces es un conocimiento y yo sé que algo va a pasar. Yo lo entiendo, yo creo que algo va a pasar. Y lo siguiente es una convicción, diga conmigo convicción. ¿Qué es una convicción? Es una creencia firme. Primero yo lo sé y después yo lo creo. Primero yo lo sé y luego yo lo... Es una creencia firme, es un principio. O es una idea, y esto me encanta, profundamente arraigado. Es algo que está en nuestra esencia, es algo que está en nuestro interior. Y esto, diga conmigo, impulsa, dos cosas. Impulsa, ¿cuánto impulsivo hay acá? Esto impulsa y sostiene nuestras decisiones. Porque lo impulsivo, por una parte, vamos y nos lanzamos nomás, ¿cierto? Y al principio decimos, ya vamos con esta idea. Pero a veces no sostenemos ese pensamiento. Nos emocionamos, ¿cierto? No, yo me rajo con todo, chiquillo. Y después, parece que no alcanza. Parece que no andaba con tanta plata. Entonces la convicción lo que me permite no es solamente sentir. La convicción lo que me permite es no solamente entender. La convicción lo que me permite es sostener esa decisión. ¿Estamos acá? Entonces la fe no significa un impulso del momento. No significa que el culto estuvo bonito, entonces, Señor, sí, tú lo vas a hacer todo. Y después el lunes como que empieza a decaer un poquito, y el miércoles un poquito más, y para el viernes ya no creemos nada. ¿Estamos acá? Una fe requiere entonces de una certeza, que es un conocimiento, y requiere de una convicción. ¿Cuántos hombres y mujeres en este lugar son hombres y mujeres de convicción? Que respaldan las decisiones que toman, que siguen, que su palabra vale, que si yo digo sí, ese sí va a significar sí voy a ir al retiro de varones. Y después, una convicción, una certeza y luego una convicción. Y recuerde, no se le olvide nunca, la convicción impulsa las decisiones, pero más importante todavía, sostiene esas decisiones. ¿Estamos acá? Y sabe, hace un tiempo yo entendí y aprendí por un lugar, aprendí en alguna parte, que nosotros estamos sostenidos por 2 o 3 creencias que son centrales en nuestra vida. No son solo valores, ¿cierto? Algunos dicen, ok, yo soy una persona honesta, eso es un buen valor. Sino que usted y yo estamos constituidos por creencias centrales, ideas arraigadas profundamente que mueven cada decisión que nosotros tomamos.
Eso es lo que yo creo y eso es lo que he entendido. Así como pienso, diga conmigo, así como pienso, actúo. ¿O no? Alguien dijo por ahí, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. ¿Conoce a alguien que el lunes le dice algo y el martes ya está cambiando de opinión? Nadie mirando al de al lado, ¿no? Eso es en otras iglesias. Nadie mirando al esposo, por favor. Diga conmigo entonces, así como yo pienso. Uy, nos estamos quedando dormidos. Así como pienso, actúo. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar entonces de este tipo de fe que es necesaria en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hemos vivido tiempos hermosos, tiempos de crecimiento, tiempos de restauración, tiempos de apapacho con el Señor. Pero hoy es tiempo de poner la fe en acción. ¿Amén? ¿Estamos acá? ¿Y por qué nos cuesta tanto entonces compartir nuestra fe con los demás? ¿Acaso nos da miedo? ¿A cuánto le da miedo? Seamos honestos. No, me da miedo que si le digo a esta persona que realmente yo siento esto del Señor, pucha, a lo mejor me mire de una manera distinta. ¿Será que no sabemos lo suficiente? ¿Será que nos pasa que a veces pensamos, es que le voy a hablar a esta persona, pero es que no me sé los versículos de memoria? ¿Cuántos no se saben los versículos de memoria conmigo? A ver, levante la mano. ¿La mayoría? ¿Será que tenemos miedo a eso? ¿O será que si miramos bien profundo dentro de nosotros, nos da un poquito de vergüenza? ¿Será que nos da vergüenza de que después nos vayan a juzgar en base a eso mismo? En que si decimos o revelamos o se nota que somos cristianos, después van a decir, che, ¿y eso qué es cristiano? ¿Será que nos da un poquito de eso? Le voy a pedir que me acompañe al libro de Romanos, no sé si lo tenemos ahí, Romanos 1:16. Ya, no se preocupe, no lo tenemos ese porque lo incluí al final. Romanos 1:16, y esto lo va a entender usted y se lo va a aprender de memoria. Este sí se lo va a aprender de memoria, ¿amén? Dice así, porque no, diga conmigo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Hasta ahí que se lo aprenda. La próxima semana se lo voy a preguntar, ¿ya? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Se lo aprendió? A ver, 1, 2, 3. ¿Sabe por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío y también al griego. Significa que es poder de salvación para todo el mundo. No solamente para el pueblo escogido de Dios, que eran los judíos, sino para usted y para mí, para su vecino, para su hijo, para su hija. Es poder de salvación, perdón. Y vamos entonces a avanzar al primer tipo de fe que rompe. ¿Ya? Vamos a hablar el día de hoy de algunos tipos de fe. Y el primer tipo de fe que rompe es una fe que rompe el techo. Probablemente usted escuchó esta historia más de alguna vez. La vamos a recordar y voy a pedir que me acompañe al libro de Marcos. Usted va a leer conmigo. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Usted dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida se corrió la voz que había vuelto, ¿dónde? Pronto, la casa donde se hospedaba estaba, acuérdese de eso, estaba llena de visitas. ¿Cómo estaba la casa? Que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, significa que estaba completamente copada esa casa. Dice, mientras él predicaba la palabra de Dios, se refiere a Jesús, llegaron, acuérdese muy bien, ¿llegaron cuántos hombres? ¿Que cargaban a quién? A un paralítico en una camilla. Y dice, como no podían llevarlo hasta Jesús, luego bajaron el hombre en la camilla justo delante de Jesús. Como no podían llevarlo a Jesús debido a la multitud, ¿qué es lo que hicieron? Rompieron el techo, hermano. Eso es lo que hicieron estos locos. Abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Y luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Dice el 5, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. El primer tipo de fe que tenemos que tener, iglesia, para este año, es una fe que rompe estructuras. Es una fe que rompe techos. Es una fe que entiende la desesperación, que existe una desesperación, una necesidad tan importante de que las personas lleguen a Jesús, que no se preocupa de las estructuras. ¿Estamos acá? ¿Sabes? Muy importante, necesitamos este tipo de fe para avanzar.
Y quiero que me ponga mucha atención y entienda esto muy bien. Hay veces en que la religión se ha vuelto como esta casa llena, una estructura. Y esta casa estaba llena de personas que efectuaron una acción, y era que no permitían a que aquel que necesitaba de Jesús, no le permitían llegar a Jesús. ¿Estamos acá? Pronto, dice, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de, ¿qué dice ahí? De que no había ni siquiera lugar frente a la puerta. Y aquí hay al menos dos cosas que necesitamos precisar. Lo primero es que necesitamos precisar entre visitas e hijos de la casa. ¿Cuántos han tenido visitas en su casa alguna vez? ¿A cuántos les gusta que vayan visitas? 2 personas, amén. No se les vaya a ocurrir llegar a la casa sin avisar, ¿ah? ¿Cuántos han tenido visitas en su casa, amén? ¿Qué es lo que hace usted cuando vienen las visitas? Hacemos aseo, preparamos las cosas, ¿cierto? Y lo primero que tenemos que entender acá entonces es que diferencia 2 tipos de personas. Diferencia a las visitas y diferencia entonces a los hijos de la casa, las personas de la casa. Y todos queremos que hayan visitas en la iglesia, ¿o no? Mire a la persona que tiene a su lado, dígale, las visitas son bienvenidas. Siempre bienvenidas las visitas en casa, ¿o no? Esta es una casa abierta, puertas abiertas. Siempre queremos que más personas vengan a este lugar. Pero ojo, no seamos esta estructura que llena la casa de Dios de visitas, de manera que no permite que los que realmente necesitan llegar a Él no puedan llegar a Él. ¿Estamos acá? Mira a la persona que tiene a su lado, dígale, ¿te ves lindo como visita? Me gusta que vengas como visita. Siempre vas a ser bienvenido como visita. Pero la casa de Dios se edifica con los hijos. ¿O no? ¿O usted manda a las visitas a limpiar los baños? ¿No? ¿Sí? A veces. Imagínense ustedes ahora ya son de nuestra casa, ¿cierto? ¿Esta es la segunda vez que vienen? Creo que son las personas más nuevas que han venido, porque usted ya había venido varias veces antes, como 3 veces, ¿no? Se me pueden olvidar los nombres, pero las caras no. Imagínense ellos vinieran la vez anterior cuando llegaron. Y lo primero que hacemos nosotros es decir, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, pasen por acá al baño, hay que limpiarlo. ¿Se habrían ido, no? ¿Al tiro? Lo primero, no, muchas gracias, nos vamos. Cuando usted tiene visitas en su casa, ¿usted los manda a cocinar? ¿Usted los manda a poner la mesa? Sí, dice. No, yo le digo de este momento, si usted manda sus visitas a cocinar, ellos ya son de la casa. ¿Cierto? Entonces, cuando las visitas llegan, ¿cuándo llegan las visitas? Cuando está todo listo, cuando la mesa está puesta, cuando la casa huele bien, cuando los baños están limpios, cuando la comida ya está lista, ¿o no? Por lo tanto, yo quiero que me entienda y me entienda muy bien. Siempre vamos a estar encantados de recibir visitas, por supuesto que sí. Pero el deseo de nuestro corazón es que ustedes se conviertan en hijos de esta casa. Árboles plantados junto a corrientes que más adelante van a dar fruto. Que se multiplique ese fruto. Amén, ¿estamos acá? Por favor, nadie se vaya a sentir mal. Pero realmente lo que nosotros queremos acá es que ustedes sean hijos de esta casa. ¿Sí? Rema entonces debe ser una casa que se edifique con sus hijos y avance de esta manera. La iglesia de Dios avanza y crece con los que son de casa. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere visitar tu casa. Dios quiere estar completamente en tu vida. Amén. ¿Estamos acá? Dios no quiere solo un momento contigo. Dios no quiere un poquito de ti. Dios no quiere entrar en tu vida, en una parte de tu vida. Dios quiere entrar y reinar en todos los aspectos de tu vida. Amén. Así es. Y lo segundo entonces, es que a veces la casa de Dios puede estar tan llena de visitas, podemos estar tan preocupados de otras cosas, que nos olvidamos de que lo realmente importante es que las personas vengan a Cristo. Podemos estar tan preocupados de la estructura, de que suene bonito, de que se vea bonito, de que, no sé, de que nos veamos bonitos, que nos olvidemos que realmente lo importante en este lugar es que las personas puedan llegar
a Jesús. Y cuando hay una estructura así definida, determinada, lo que necesitamos es una fe que rompe estructuras. Una fe que rompe el techo. Ese es el tipo de fe que está requiriendo Dios para ti como iglesia en este año. Amén. Y la Biblia habla en específico de 5 personas. Diga conmigo 5. Habla primero de un paralítico, ¿cierto? ¿Qué significaba en ese tiempo ser paralítico? 2 cosas muy importantes. Lo primero es que estaba totalmente integrado, asegurado, estaba totalmente relacionado que las personas que tenían una enfermedad en ese tiempo, esa enfermedad era causa de un pecado. Por lo tanto, eran pecadores en ese tiempo. La persona enferma era una persona pecadora. Es más, en una ocasión se acercan y estaba una persona, no sé si era un paralítico, también un enfermo, y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó con este? Porque lo que estaba instaurado en la mente de antes de las personas era la persona enferma del ciego. Gracias, pastor. Me hace así. Yo dije, está orando por mí. Amén. La persona era pecadora. Y lo que se nos había enseñado siempre es que las personas pecadoras no pueden llegar a Jesús. En una iglesia que se preocupa más de las visitas llenas, más de la estructura, más de verse bonito, se nos olvida la verdad, que usted y yo somos pecadores y necesitamos de Jesús. Amén, ¿estamos acá? Entonces habla de estas 5 personas. La primera persona era un paralítico. ¿Qué significaba en ese tiempo? Que no podía valerse por sí mismo. Que si ese paralítico despertaba un día con ganas de ir a algún lugar, no podía hacerlo. A menos que, diga conmigo, a menos que alguien tuviera la voluntad de llevarlo. No sé si usted alguna vez ha estado en un punto en el que usted quiere hacer algo, quiere moverse. No sé si a alguien se le ha quebrado alguna vez una pierna, alguien ha andado alguna vez en silla de ruedas, alguien alguna vez ha estado de alguna manera entendiendo esto, que quiere tratar de moverse, que quiere tratar de hacer algo, pero no puede. ¿Le ha pasado alguna vez? Qué frustrante, ¿cierto? Y aquí teníamos a este paralítico, a esta persona que no podía moverse por sí mismo, que no podía elegir dónde ir, que no podía hacer lo que quería, que su voluntad, que su destino dependía de otras personas, que dependía de otros para poder vivir. Pero entienda muy bien, escuche muy bien esto, pero con todas sus limitaciones, escuchó que había un Jesús que podía marcar una diferencia. Escuchó que había alguien que podía romper eso. Escuchó que había un Dios que era un Dios real y que podía traer sanidad a su vida. Y aún teniendo todas estas limitaciones, él tomó una decisión. Él supo, él entendió y tomó una decisión con convicción. Ahí es donde yo tengo que estar. No puedo hacerlo por mí mismo, pero ahí es donde yo tengo que estar. ¿Estamos acá? Era un lugar donde se hospedaba Jesús habitualmente, que era Capernaum. No era la casa de Jesús. Pero constantemente cuando Jesús viajaba, tenía un lugar donde hospedarse y ahí era en Capernaum. Y yo me imagino entonces a este paralítico pensando, diciendo, teniendo la certeza de que su condición, aún siendo inhabilitante, aún siendo una enfermedad sin cura para ese momento, le sobrevino la convicción de que había un Dios que podía hacer algo, de que había un Dios que podía romper esa estructura, de que había un Dios que podía romper el destino hacia adelante. Amén. Un paralítico que mostró una fe que rompe techos, una fe que rompe estructuras. Y yo sé que cuando usted viene a la iglesia, se prepara, ¿cierto? Se baña, Dios quiera. Se perfuma, algunos, ¿cierto? Se arregla lo más posible. Y eso es lo que hacemos, ¿cierto? Cuando vamos a Dios, tratamos de vernos bonitos, de vernos encachaditos, de oler bien. Pero lo más probable es que ese paralítico no oliera bien. No era una persona que podía bañarse por sí mismo, no sé si usted lo entiende. No era una persona que podía vestirse por sí mismo. Pero aún así, definitivamente no le importó su condición actual, porque sabía que en el momento que se encontrara con Dios, las cosas iban a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque hay 3 maneras de volverse a Dios, y volverse es el término correcto. Diga conmigo, hay 3 maneras. Ahora, tal como estás y con todo. Si no, ¿para qué?
¿Entendió usted o no? ¿Cuándo se viene a Cristo? Ahora, tal como estoy, aunque esté hediondo, aunque esté desaseado, aunque esté en mi condición de pecado, aunque esté en el peor momento, aunque haya hecho lo más atroz que haya hecho en mi vida. Ahora, tal como estoy y con todo. A Cristo usted no puede venir a medias, porque va a vivir una vida a medias, va a tener una fe a medias. Por lo tanto, no se olvide, es ahora, es tal como está y es con todo. No existe un tiempo perfecto, no es que me voy a arreglar primero y después me vuelvo a Dios. ¿Cuántos han pasado su vida tratando de arreglarse? Y nunca lo van a lograr. Porque es Dios quien realmente arregla todas las cosas en nosotros. Es Dios quien realmente hace un cambio profundo en nosotros. ¿Cómo tú sabes que una persona se ha encontrado con Dios? Es que esa persona nunca más vuelve a ser igual. Amén. Amén. No existen, y como le dije, a Dios se viene con todo, no a medias tintas. No existen espacios ocultos. A Dios uno se entrega con todo. Dice, ¿sabe por qué? Porque todo es para Él. El libro de Colosenses 1:6 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados y potestades. ¿Sabe por qué? Porque todo fue creado por medio de Él y adivine para quién. Y para Él. A Dios no le importa ni siquiera tu condición de pecado, lo que Él quiere es que tú puedas volver a Él. Y como le había mencionado, habían 5 personas. Ya hablamos del paralítico, ¿cierto? Ya entendimos eso. ¿Cuáles son las otras 4? Dice la Biblia, mientras Él les predicaba la palabra de Dios, llegaron ¿cuántos hombres? 4 hombres cargando el paralítico en una camilla. Y como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, esta parte a mí me encanta, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Y es una locura porque es una necesidad tan profunda que requiere una fe sin medidas, una fe sin reservas, una fe que no piensa en lo que viene después porque sabe que el momento es ahí y es ahora. Cualquiera de nosotros probablemente por tratar de mantenernos pulcros, por tratar de mantener las impresiones, por tratar de mantener una imagen, habríamos tratado de golpear, de preguntar, señora, ¿me deja pasar con el paralítico, por favor? ¿Me da un ladito? Probablemente con una fe así nunca habríamos llegado hacia Jesús. Porque hay situaciones que son extremas y que requieren medidas extremas. ¿Saben? Me encantan estos amigos porque no se preocuparon cuánto iba a salir la reparación del techo. A lo mejor nosotros hubiéramos dicho, no, mira, están muy caras las cosas, subió la benzina, los combustibles, los materiales de construcción, vamos a romper el techo, después nos van a cobrar el techo. No. Ellos entendieron que Jesús estaba en ese momento y que la necesidad era tan grande que todo lo demás podía esperar. Ese es el tipo de fe que quiere Dios para nuestra vida. Una fe sin medidas, sin reservas, que entienden que lo importante es lo urgente y lo demás puede esperar. Que el maestro de Galilea, que Cristo, que Dios vestido de hombre, tenía el poder y la disposición para cambiar la vida de esta persona para siempre. Además, cuando se habla de estas 4 personas, yo digo, ese es el tipo de amigo que yo quiero. Un tipo de amigo que no le importa cómo estoy me agarra y me lleva a los pies del Señor. Porque hay amigos que no van a querer mancharse con tu pecado. No, cayó en pecado, cayó en la tentación, ya no es más mi amigo, está cortado. Pero un amigo de verdad entiende que tu condición, en la condición de pecador del mismo, no es una limitante para ir a los pies de Cristo. Ese es el amigo de verdad, que te pesca tal como está ahí, te arrastra si es necesario y te tira a los pies de Jesús. Ese es el tipo de amigo que yo quiero en mi vida. Ese es el tipo de amigo que yo necesito en mi vida. Ese es el tipo de amigo que usted necesita en su vida. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale, necesitas a personas que te acerquen a Dios.
Que no esperen el momento perfecto. Que no esperen a seguir con lo políticamente correcto. Que te acerquen a Dios, que sean capaces de decirte, ¿sabes qué? Estás metiendo la cabeza al water. Los verdaderos amigos no son esos que te dicen que sí en todo. Sí, pues dale nomás. Sí, total. Dios perdona igual. Son los que te dicen, hermano, lo que estás haciendo está mal. Y aun cuando te equivocaste, no van y te dicen, te lo dije. Sino que te toman, y aunque sea arrastrando, te llevan a los pies de Cristo. Ese es el tipo de amigo que necesitamos. Y más importante aún, ese es el tipo de amigo o de persona que tenemos que ser nosotros. Amén. ¿Lo estamos siendo? Amén, por esos dos amén. Una fe que rompe el techo. Una fe que no tiene miedo al que dirán. Una fe desesperada, como les decía, que recurre a estrategias desesperadas, porque el Dios de milagros no puede esperar. Y de alguna manera hay que llegar a Él. ¿Sabe? No era un milagro para ellos, pero era un milagro para su amigo. Ese es el tipo de personas que necesitamos. Entonces la primera fe es una fe que rompe estructuras, es una fe que rompe el techo. ¿Amén? La segunda fe es una fe que rompe el ego. Diga conmigo, ¡ay! Vamos a ver entonces qué nos quiere hablar el Señor con esto. Usted conoce esta historia, la historia del centurión. La vamos a leer. Dice, cuando terminó de hablar el pueblo, Jesús entró en Capernaum. Y había allí un centurión. ¿Qué es lo que era un centurión? Era un general, era un capitán de ejército romano que tenía a su mando 100 personas. Una centuria. ¿Sí? Y había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Diga conmigo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fueran a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia. Me voy a saltar una partecita que aparece, vamos a la siguiente. Dice, Señor, no tomes tanta molestia, pues no merezco que entres en mi techo, bajo mi techo. Pero ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, porque con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Me voy a saltar un poquito, dice, al oírlo Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Y al regresar a la casa, los enviados encontraron sano al siervo. Esta es una historia que usted conoce. Nos habla de una persona que no era cristiana. Es más, un centurión es el enemigo natural de un Mesías, o el enemigo natural por lo menos del pueblo judío. Eran los que los tenían bajo opresión. Es como que un gendarme le pida a un preso algo. ¿Me está entendiendo, no? ¿Está entendiendo cuál es el contexto? Pero esta historia es maravillosa. Primero porque él pide un milagro que no es para sí mismo. Y a veces nosotros los que somos cristianos somos un poquito como las ovejas, ¿o no? Hablamos con el Señor y decimos, bendíceme, entrégame, sáname. Todo para nosotros, ¿o no? Pero aquí encontramos una persona que no iba a la iglesia. Una persona que no era del círculo de la religión. Pero hay una fe que rompe el ego. Hay una fe en él. Que incluso Jesús le dice, ni siquiera en Israel encontré una fe como la de esta persona. Una fe que no pide milagros para sí mismo. Y una fe que se olvida del que dirán. Una fe que se olvida de los rangos. Una fe que se olvida de quién soy yo para entender que Cristo en mí es lo más necesario. ¿Me está entendiendo, no? Por eso necesitamos también una fe que rompa el ego. Una fe que nos haga entender que no hay nada en nosotros que sea maravilloso o que sea tan deslumbrante si Cristo no está en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Es fácil predicar de esa fe, pero hay otra fe también que tiene que ver con nuestro ego y es que se ha pasado totalmente al otro lado. Y muchas veces la fe que tenemos nosotros no alcanza a cubrir nuestras limitaciones. Tal vez usted no tiene una fe que necesite romper su ego porque su ego tal vez no está tan alto, sino que todo lo contrario. A veces pasa que la fe que hemos tenido nosotros ha estado fallando porque no es capaz de decir, Señor, lo que yo tengo no es suficiente, pero lo que tú puedes hacer, eso sí lo es. ¿Me está entendiendo, no?
Necesitamos una fe que rompa el ego para ambos lados. Una fe que entienda que sin Dios nada podemos hacer, pero una fe que entienda que con Dios sí podemos hacerlo todo. ¿Estamos acá? Y me encanta. Me encanta porque entiende su condición, en este caso el centurión, que ni siquiera es digno de pedirle a Jesús que vaya a su casa. Pero entiende la autoridad de Cristo. Entiende el poder de sanación que tiene Cristo. Y entiende el corazón de Cristo. Una persona que no es cristiana. Entiende el corazón de Cristo porque Cristo quiere sanar. ¿Cuántos estamos en este lugar y tenemos un problema de salud? Levante su mano conmigo. ¿Cuántos tienen fe que Dios puede sanar? ¿Realmente la tiene? Ese nivel de fe ha roto el ego de entender que Dios realmente sí puede hacerlo. ¿Realmente tú crees que Dios te puede sanar? Levanta tu mano conmigo. ¿Cuántos creen en alguien? ¿Cuántos conocen a alguien que necesita sanidad? Tal vez no son ustedes mismos. ¿Conocen a alguien que necesita sanidad? ¿Usted cree que Dios puede sanar a esas personas? Levanta tu mano, no la bajes. ¿Tienes fe que realmente puede sanar a esas personas? Cierra los ojos. Vamos a orar. Señor, no hay una estructura que sea más importante que lo que tú pones en nuestro corazón, Dios. En esta mañana oramos con la certeza de que tú tienes el poder sobre todo el universo, de que tú reinas, de que tú tienes la autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Padre, en esta mañana oramos con convicción, Señor, distinto como hemos orado antes. Padre, yo no oro por sanidad porque yo lo merezca. Yo no oro por sanidad porque yo tenga algo especial. Señor, yo oro por estas manos levantadas que en esta mañana están diciendo con fe, con certeza, con convicción, de que tú quieres y puedes sanar, Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos con fe para que esas personas que necesitan en esta mañana sanidad puedan recibirla en tu nombre, Dios. Oramos distinto como hemos orado antes, oramos ahora sabiendo, entendiendo y creyendo que tú lo puedes hacer. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Las cosas no se hacen por lo que nosotros queremos. Se hacen porque hay un Dios que sí lo puede hacer. Amén. Y espero que Dios haya hecho algo también en este momento. Y nuevamente voy a avanzar muy rápido. El tipo de fe que entrega este centurión es una fe que rompe su ego. Porque entiende que él, aún siendo poderoso, aún teniendo poder sobre 100 personas. No sé si usted ha tenido a su cargo alguna vez a alguna persona. ¿Ha sido jefe usted alguna vez de algo? ¿Tiene autoridad sobre ellos? Si usted los manda, si usted los envía, ¿lo van a hacer? Julián es una persona que trabaja en el ejército y en el ejército hay rangos. Y en el ejército se siguen órdenes, no se preguntan opiniones, se siguen órdenes. ¿Sí? ¿Cuántas personas ha podido mandar, Julián? 18 personas. ¿Cómo te sientes, poderoso? Ya, pelado, dame 10 al tiro al solo. 20 al tiro. Los que hicieron el servicio, ¿no? En Paso de Enano ahí. Y hay una autoridad, hay un poder. Y esta persona tenía bajo su mando 100 personas. Pero aún así él entendió que ni toda esa autoridad, ni todo ese poder que le daba el Imperio Romano podía contra la enfermedad que tenía su siervo. Pero sí entendió que había uno que tenía la autoridad simplemente para decir la palabra. Ni siquiera estando cerca, decir la palabra. Dice, si tú dices la palabra, él será sano. Una fe que rompe el ego. Amén. Vamos ahora por el tercer punto, una fe que rompe la muerte. Diga conmigo, amén. En el libro de Lucas, capítulo 7, usted lo va a leer conmigo, dice, poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió al pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que se acercaba allí, ¿un qué? Un muerto. Y no era cualquier muerto, diga conmigo, no era cualquier muerto. Era el hijo de una madre. Era el hijo de una viuda, era su único hijo.
Le acompañaba un grupo grande de la población y al verla el Señor se compadeció de ella. Este es el corazón de Dios. Dios cuando ve el dolor ajeno, Dios cuando ve a las personas en necesidad, no hace así. Como dijo delante el pastor. Él se compadece, dice, y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. Y el que había estado muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y luego Jesús se lo entregó ¿a quién? Y todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Una fe, un tipo de fe que rompe la muerte. ¿Y sabe qué? Jesús mientras caminó por esta tierra, además de haber resucitado él mismo, por supuesto, resucitó al menos 3 personas, diga conmigo, 3 personas. La hija de Jairo, usted probablemente lo conoce, era una niña de 12 años, tal vez lo conoce por la frase, Talita Kumi, ¿sí? Niña, levántate. Resucitó también, por ejemplo, por supuesto, al hijo de la viuda de Naín y a su gran amigo Lázaro, que dicen que fue uno de los milagros más extraordinarios, porque Lázaro no estaba recién muerto, Lázaro llevaba varios días muerto ya. Es más, está la mítica frase de "Yede ya", ya estaba en proceso de descomposición, pero ni la muerte puede contra Jesús, ni la muerte puede contra el poder de Dios. ¿Cómo se sentiría usted si estuviera en un velorio y de repente Jesús resucitara a la persona que estamos velando? Yo salgo corriendo, hermano, yo no sé cómo. Pero ese es el tipo de Dios al que le servimos. Un Dios frente al cual la muerte no puede avanzar. Es una fe que rompe la muerte. Y es lo que quiere hacer Dios de manera literal y de manera espiritual también. Dios quiere resucitar vidas muertas. Dios quiere resucitar personas que por mucho tiempo han estado solo sobreviviendo. Dios quiere dar vida a huesos secos. Dios quiere dar vida nueva y vida en abundancia a personas que por mucho tiempo han estado con lo mínimo. Y es tiempo de volverse a Cristo. Amén. Y voy a avanzar rápidamente porque ya me he estado extendiendo mucho, le pido disculpas. Un último tipo de fe. Y una fe que rompe el poder del pecado. Una fe que rompe el poder del pecado. ¿Tiene el pecado poder sobre la humanidad? ¿Qué produce el pecado en nosotros? ¿Tiene algún efecto en nosotros? Les voy a pedir si me ayudan un poquito, dejé unas cositas ahí atrás, si me lo pueden prestar. Eso, muchas gracias. ¿Tiene el pecado poder sobre nosotros? Muchas gracias, Ángela. Es una pregunta que ustedes pueden responder. ¿El pecado tiene poder sobre nosotros, sí o no? ¿Sí? ¿Estamos acá? ¿No? ¿Me ayuda, Neita, por favor? ¿Me ayuda? Dice el libro de Primera de Corintios. Antes les voy a explicar, perdón. ¿Me escuchan? Ya. Dice la Biblia que usted y yo somos diseño original. ¿Qué significa eso? Que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza que Dios. Aquí está Dios y aquí estamos nosotros. ¿Se entiende? Imagen y semejanza. ¿Nos parecemos o no? Algunos vasitos son más oscuritos, ¿ah? Otros son un poco más grandes, más pequeñitos, otros son vasitos de esos de la Santa Cena nomás. Pero son de esos vasos de cartón reciclado que somos un poquito más oscuritos, no importa. Pero somos imagen y semejanza de Dios. Está Dios y nos creó a su imagen y semejanza. Y dice que nos creó de esa manera en su diseño original. Y dice que nos creó de esta forma para que nosotros pudiéramos vivir plenamente con Él. Dice que en el huerto del Edén estaba Adán, estaba Eva y estaba Dios. Estaba su presencia en ellos y circulaba de manera libre. Y fuimos hechos de esta manera, como este vasito, para que nosotros pudiéramos
para que el Espíritu de Dios pudiera habitar dentro de nosotros. Amén. Entonces, si yo echaba agüita a este vasito, nosotros podíamos soportar el Espíritu de Dios. El pecado y el poder del pecado lo que hizo es que nuestra imagen y nuestro diseño horadó el diseño original. Eso es lo que provocó el pecado. Que el Espíritu de Dios, cuando viene sobre nosotros, no nos puede llenar y no puede habitar en nosotros. Ese es el poder del pecado. Y Dios está hablando de una fe que rompe el poder del pecado. Porque lo que hizo Dios con nosotros es que Dios nos cubrió. Y a su imagen y semejanza, Cristo se entregó por nosotros y nos cubre. Y lo que hace es que ahora su Espíritu puede estar en nosotros y puede contener su Espíritu. ¿Estamos acá, iglesia? Denle un aplauso al Señor. Ahí está Dios. Y ya no se derrama. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Primera de Corintios. Con esto ya voy a estar terminando. Antes, el pecado tenía poder sobre nosotros. El pecado significaba muerte para nosotros. El libro de Primera de Corintios dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, más, diga conmigo más, que eso significa pero. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Una fe que rompe el poder del pecado a través del sacrificio de la cruz. Dice en Efesios 2, dice, porque por gracia, ¿por qué somos? Por gracia, ¿por medio de qué? ¿De qué estamos hablando ahora? De una fe que rompe el poder del pecado, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabe? No es solo tener fe, porque probablemente usted y yo tenemos fe. Es saber dónde está puesta nuestra fe. Es saber dónde está depositada nuestra fe. ¿En quién debe estar puesta nuestra fe? Dice el libro de Juan, cuando Jesús venía entrando, dijo, y dijeron: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el libro de Juan también, dice, pero si confesamos nuestros pecados, a Dios Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Usted cree que Dios tiene poder sobre el pecado? Entonces usted tiene que entregar ese poder a Dios y tiene que confesarle sus pecados. Es así, usted ya no necesita un cura, usted ya no necesita un intermediario, ya no necesita otra persona. Perdóneme, y perdóneme la iglesia, ya ni siquiera necesita del pastor en ese sentido. Usted puede ir directamente con el Señor y simplemente confesar sus pecados. El libro de Romanos dice, así el pecado ya no, dígalo como que lo cree, por hermano, así el pecado, porque ya no están bajo la ley, sino... Pero entonces, ¿cómo podemos desarrollar un tipo de fe así? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Sabe usted que la ley tiene copyright? ¿La ley tiene derechos de autor? El libro de Hebreos dice así, usted lo va a decir conmigo porque esto es poderoso. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Y sigue diciendo algo mucho más poderoso aún. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, él sabía lo que iba a pasar. Él sabía la historia completa. Dice que sufrió en la cruz y fue menospreciado en la prueba y se sentó a la diestra de Dios. Él sabía lo que venía. Con esto voy a cerrar. Póngase de pie, por favor. Una fe que rompe estructuras. Una fe que rompe el ego. Una fe que rompe la muerte. Una fe que rompe el poder del pecado. ¿Saben? En Cristo hemos recibido de todo. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. En Cristo hemos recibido expiación. Jesús paga el precio del pecado mediante su muerte y restaura nuestra relación con Dios. En Cristo hemos recibido redención, hemos sido rescatados, ha sido pagado un precio. Hemos sido libertados del yugo del pecado.
El pecado ya no es algo que te va a separar del Señor, ya no es algo que te va a mantener esclavo. Hemos sido rescatados de eso. Jesús paga con su vida y nos libra del pecado. Hemos sido sustituidos por Cristo. Cristo ha tomado nuestro lugar. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos y nosotros recibimos el perdón que no merecíamos. En Cristo hemos recibido propiciación. Significa que la ira que tenía Dios con nosotros a través del pecado y contra el pecado fue satisfecha en la persona de Jesucristo. Yo sé que le estoy diciendo cosas que son muy profundas, pero esto tienes que entenderlo. En Cristo hemos recibido justificación, porque aunque no seamos perfectos, hemos sido perfeccionados por la obra de Cristo en nosotros. El juez del universo nos ha declarado inocentes, gracias a la persona de Cristo. Hemos sido regenerados, ya no somos los que éramos antes. Dios ha transformado nuestro corazón. Dios nos ha dado una nueva naturaleza. En Cristo hemos sido adoptados. Pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. Tenemos una nueva identidad. Ya no lo vemos de lejos, sabemos que Él vive en nosotros. En Cristo hemos sido santificados. Crecemos en obediencia, crecemos en carácter y sabemos que Dios está haciendo la obra en nosotros. Y en Cristo seremos glorificados un día. Porque ya vendrá el día donde venga Cristo a buscar a su iglesia y viviremos en un cuerpo sin pecado, en la presencia constante de Dios. Una fe que rompe. Eso es lo que quiere el Señor de ti, una fe que rompe. Lo que has tenido hasta este momento es bonito, pero ya no es suficiente. Algo más quiere el Señor contigo, iglesia. Y lo que recibiste en esta mañana no puede morir contigo. Tiene que ser reproducido en alguien más. En alguien más. Esta casa se va a llenar, pero no de visitas, sino de hijos. Entendiendo que las personas que necesitan de Dios necesitan llegar y pasar directamente a encontrarse con Él. Cierra tus ojos, vamos a orar.